Pulso económico del lunes, que como es tradicional vamos a iniciar echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido el problema de la guerra en el Pérsico, etcétera, a la bolsa española. Todas las bolsas hoy han tenido sus problemas, la nuestra 2,62 de caídas, el índice general retrocede hasta los 17.878,9, con algunos valores que han hecho el día. La petrolera Repsol, por razones obvias, sube el precio del petróleo, sube el precio de la acción, 5,60 hoy de recorrido para Repsol. Naturgy 1,37, Celnex 1,06. Y en el lado del rojo, Inditex 4,86 de caídas, Santander 4,84 de caídas, e IAG, la holding de Iberia y de Vueling, 4,72 abajo. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares lo que a mí me parece más relevante, lo que creo que va a tener más impacto en nuestra tertulia en la mesa de análisis económico, esa que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bien, pues claro, en nuestra mesa tenemos que hablar de lo que está pasando, del ataque a Irán, del impulso que está suponiendo para el precio del oro y también de la plata, mientras que algunos inversores han decidido comenzar a vender bonos del Estado, sobre todo americanos. La onza de oro se ha revalorizado un 3% hasta los $5.410 y los inversores, como les decía, deshacen posiciones en deuda pública en busca precisamente de liquidez. Y lo más relevante del meternos en esta guerra en el Pérsico ha sido el aumento de los precios del gas, más de un 40%, el megavatio hora, y también del petróleo. El petróleo con unas subidas más moderadas, del entorno un poquito más bajas del 10%, pero bueno, esto es el día de hoy. Veremos en qué queda la cosa y cómo se estabiliza. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada, director de Armanex. Muy buenas tardes. Buenas tardes, y con preocupación porque evidentemente estamos en un momento de incertidumbre. Yo espero que sea durante poco tiempo, pero evidentemente los mercados han reaccionado como todos esperábamos, máxime teniendo en cuenta que durante el fin de semana las bolsas y los mercados en general han estado cerrando, por lo tanto se iban calentando. Don Miguel Ángel Cifuentes, vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones SICAP. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues complicadas tardes. Complicadas tardes y muy ajetreadas, porque claro, en estos momentos la gente tiene muchas dudas, hay muchas llamadas, hay tensión, pero bueno, oye, estamos viendo el S&P que está subiendo, o sea que parece ser que esto ha afectado mucho a Europa, pero los estadounidenses yo creo que creen en que Trump está haciendo algo que no le va a afectar mucho a las bolsas, porque de momento ya está positivo. Iremos viendo. Wall Street no, Wall Street ha caído considerablemente, ¿no? Bueno, sí, ha caído, pero que se ha dado la vuelta, Sí. Está cayendo nada, 0,03. Digo tiempo real, es que estoy hablando de tiempo real. Bueno, vamos con la bolsa española. Ha caído un 2,62. Unos pensarán que dentro de la tónica de las europeas no es gran cosa la caída, bien, y ha perdido naturalmente los 18.000 puntos, obviamente. Hombre, era obvio y era esperable por varias razones. En primer lugar, porque se introduce una incertidumbre muy importante, sobre todo en algunos valores vinculados con los viajes, con el turismo, con los seguros y desde luego con el sistema financiero. Y teniendo en cuenta que la banca tiene un peso fundamental en el IBEX, pues evidentemente se esperaba esa bajada porque es uno de los sectores más afectados, y lo hemos visto, la enorme caída del Banco Santander después de las subidas de la semana anterior. Pero en cualquier caso, yo creo que se puede dar la vuelta, porque lo que están valorando en este momento los mercados, estamos valorando todas las bolsas, las europeas y la norteamericana, es cuánto va a durar el conflicto y sobre todo a muy corto plazo si al final Irán va a conseguir cerrar el estrecho Hormuz o no. Yo creo que la clave en este momento está en el estrecho Hormuz. Mucha gente quizá no sepa, y por tanto hay que explicárselo a los televidentes, que por ese estrecho entre Irán y Arabia Saudí transita el 20% del petróleo mundial, del orden de 20 millones de toneladas
diarias, y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta... Y buena parte de gas también. Eso iba a decir, del orden del 30% del gas. Es verdad que en el caso de España, y ahí lo veríamos con el caso del IBEX, parece que del total de nuestras compras exteriores de petróleo tan solo transita por ese estrecho el 5% y en el caso del gas el 2%. Por lo tanto, que nos veríamos menos expuestos. Pero, en cualquier caso, un cierre durante largo tiempo del estrecho de Hormuz generaría graves problemas. Y además ya los ha generado no solo en el precio del petróleo, sino en el aumento del coste de los seguros, de los fletes, etcétera, e incluso hay algunas navieras que por ahora han decidido no navegar en esas aguas. Por tanto, estamos en un momento de confusión, por tanto, pero yo espero que en poco tiempo eso se vaya restableciendo y se vaya clarificando lo que va a suceder. Cifuentes. Normalmente cuando tenemos un hito de este tipo, de alta volatilidad, porque estoy viendo el índice VIX de volatilidad del S&P y oye, sube un 4%, que es muy poco, ¿eh? Cuando hay una cosa de estas suele pegar un tirón bastante relevante. Entonces, si estamos en un mercado en tendencia alcista, la tendencia alcista continúa. Entonces, bueno, esto puede ser un alto en el camino, lógicamente a Europa le afecta más, porque hoy aquí petróleo... En ciertos países tenemos bastante poco y, oye, nos puede terminar afectando y, por supuesto, con el gas y demás. Pero, de momento, parece que el mercado está respirando bien y seguramente, oye, salvo novedades, porque en esto nunca se sabe, pues mañana a lo mejor rebotamos al alza tras la corrección que hemos tenido hoy. Ojalá. Bueno, consecuencias del ataque a Irán y del sucesivo ataque de Irán a otros países. Ha subido el precio del oro, eso era previsible, también de la plata, y algunos han empezado a vender bonos. Cifuentes. Pues sí, estamos en concreto los bonos, ya que me pregunta por ellos, estamos viendo que el bono a 10 años de Estados Unidos ha subido la rentabilidad, lo que ha caído el precio, como es lógico, es refugio, igual que refugio el dólar. Hemos visto que el dólar estaba y sigue en este momento, está en 1,1698. Estaba en los entornos de 1,18, luego por lo tanto se ha revalorizado. Quien esté invertido en dólares, pues le ha ido bastante bien. Iranzo. Sí, efectivamente, yo creo que siempre en momentos de incertidumbre, ¿qué es lo que quieren los inversores? Liquidez, para estar viendo además posibles oportunidades incluso, pero sobre todo stand-by, ver y observar qué puede suceder. Y en segundo lugar, efectivamente, los bonos son precisamente el mercado quizá en este momento más débil y con mayor preocupación de cara al futuro. Hay que tener en cuenta que se ha producido un incremento del oro del 35% de la deuda a nivel mundial, que es uno de los grandes problemas que sufren grandes países, empezando por Estados Unidos, y por tanto hoy el precio de los bonos, tanto norteamericanos como alemanes, ha caído un 2%, lo que quiere decir, y eso mucha gente me gustaría que lo volviéramos a explicar, significa que los tipos de interés han subido. ¿Por qué? Porque la oferta de bonos ha sido superior a la demanda. Fíjate, no, me gustaría, es que estaba viendo cuál era el precio actual, porque lo venía viendo de camino, el oro prácticamente ya solo subió un 1%. O sea, que parece como que el mercado, por alguna razón... Tiene ganas de que esto pase. Se está tranquilizando. Sí, se ha tranquilizado, no le ve el peligro, y eso que, oye, han atacado a muchos países, los iraníes, tal, y debía ser un síntoma para todo lo contrario. Pero, oye, normalmente cuando se dan este tipo de eventos suelen ser momentos de oportunidad. Bueno, ante lo que ha pasado, hay algunos que aconsejan al inversor: oiga, vamos a ver, no compre con las caídas de la bolsa, que puede continuar durante un largo tiempo. Otros creen que no, como decía don Juan Iranzo antes, que esto va a ser momentáneo y que por lo tanto, pues ¿por qué no comprar en el momento en el que el precio pues ha caído gracias a todo esto? Vamos a ver, yo lo que tengo claro es que Trump va a hacer lo posible y lo imposible para sus elecciones de medio término. Eso lo tengo absolutamente claro, se inventará, forzará que se bajen los tipos, ya veremos si puede o no puede, lo que sea. Pero bueno, de aquí a ese punto, pues veremos a ver lo que ocurre. Entonces, claro, quien no esté dentro del mercado y no tenga una tendencia, o sea, no tenga un perfil un poquito agresivo, claro, entrar en zona de máximos, pues oye, ya se nos ha pasado un poquito el arroz. La fiesta hace mucho que empezó.
Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, yo digo que mañana a lo mejor rebota, dadas las circunstancias, lo que estamos viendo en el mercado estadounidense, pero vamos, que de ahí a incorporarse, si uno tiene una tendencia moderada, pues oye, que se vaya a lo mejor al dólar y a los bonos americanos que tienen unas altas rentabilidades. Sí, pero por ejemplo, si el proceso va a ser corto, y a lo mejor incluso es tan corto que ya hemos perdido la oportunidad de comprar algo más barato, JP Morgan, por ejemplo, recomienda que este es el momento de comprar. Eso, entre otras cosas, ¿qué es lo que va a significar? Que se amortigua la caída, evidentemente, porque ante un incremento de la demanda, los precios responden adecuadamente. Pero, en cualquier caso, son momentos de incertidumbre y yo entiendo perfectamente lo que dice don Miguel Ángel, que también es conveniente esperar y ver. Pero yo sí que creo que hay algunos valores que en este momento se podrían haber comprado. Yo lo veía ahí, el Banco Santander, con un descuento casi del 5%, un banco que lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones, tiene grandísimas posibilidades de seguir subiendo, pues es el momento. Pero efectivamente también te puedes equivocar, también se puede ir abajo la bolsa si el proceso se complica. Pero yo miraría la última referencia que tenemos de comienzo de una contienda armada, que fue Ucrania. En Ucrania los mercados bursátiles, los mercados de deuda y las materias primas reaccionaron negativamente. Y solo tardó más tiempo en ajustarse en las materias alimenticias, porque hay que tener en cuenta que Ucrania era el granero del mundo, pero la bolsa y los mercados de bonos reaccionaron positivamente a los 4 o 5 días. Una semana duró. Una semana duró. De tal manera que probablemente aquí se produzca algo similar. Entre otras cosas porque esto ya era casi una muerte anunciada, era una acción provocada y anunciada por parte de Trump. Y luego, por otro lado, probablemente las reacciones casi de fuegos artificiales que ha hecho Irán también estaban previstas en el guión. De tal manera que muy probablemente se produzcan dos escenarios. Uno, que haya un cierto acuerdo con Irán, para que además frene el programa nuclear, que será el objetivo básico de este ataque, evitar el rearme nuclear. Y dos, que yo creo que sería lo lógico, pero es complicado, que el pueblo siga reivindicando su libertad, siga reivindicando que caiga el régimen. Hay que tener en cuenta que ha habido 50.000 muertos en los últimos meses prácticamente, como consecuencia de la represión de este gobierno ayatolás. Y luego, como siempre, lo primero que muere en una guerra es la verdad. Parece ser que afortunadamente esas niñas que habían muerto no fue así, porque se trataba en pleno Ramadán, un sábado, en un colegio a las 6 de la mañana. Evidentemente era una fake news, parece ser. Parece ser, sí. Bueno, ¿a qué valores le afecta más este estallido bélico en la bolsa española? Hoy hemos visto que Inditex es la que encabeza las caídas, Santander, como se ha dicho antes, IAG, lógicamente, con los espacios aéreos cerrados, pues es evidente que haya una implicación ahí. ¿Algún valor más, Iranzo? Sí, hombre, pues yo creo que también las compañías de seguros, evidentemente, porque están asumiendo riesgos importantes como consecuencia precisamente de navegar en aguas turbulentas, y nunca mejor dicho. Y luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta que aquellos que se dedican a activos de alto riesgo, pues también se pueden ver claramente perjudicados, porque en estos momentos, ¿qué es lo que busca la gente? Y usted mismo lo ha dicho, las inversiones conservadoras, oro, plata, incluso el dólar, que siempre ha sido una moneda de refugio, salvo últimamente, de tal manera que yo creo que esos son los valores que fundamentalmente se pueden ver perjudicados. Y por otro lado, todos los que tengan que ver, lógicamente, con los viajes y turismo. Claro. ¿Y cuentas? Bien, bueno, pero hemos visto IAG, Santander, Inditex. Yo creo que en el caso de Inditex y de Santander es porque habían subido mucho, oye, y es un momento, quiero decir, quien tiene unas plusvalías muy grandes y se ha pasado todo el fin de semana pensando que el mercado puede caer, oye, vende al principio a las 9 de la mañana, se va, vamos al banco si hace falta, que ya lógicamente no hace falta. Y entonces yo creo que esa es parte de la culpa de la reacción que ha habido. Y en cuanto a las subidas, pues bueno, está claro, Repsol, lógicamente Naturgy, porque bueno, efectivamente en el gas va a haber... Ahora vamos con las subidas. Perdón. Repsol, evidentemente, pues hoy tenía que subir. Yo me esperaba que subiría Indra, porque los valores de defensa, pues ante un conflicto, pues deberían subir. Aún no ha sido así en el caso de Indra. Entonces, sí, y además en el caso de Indra no solo no ha sido así, sino que ha abierto una subida superior, oye, y luego ha empezado a corregir y bueno, y en concreto pues ha terminado cayendo 0,40. Razón por la cual uno puede pensar si Indra no habrá hecho techo ya, porque si algo que... Es decir, puede estar descontado el mejor escenario.
Yo llevo diciendo una temporada que hay que andarse ya con ojo, que las plusvalías son espectaculares. Desde luego para entrar de nuevas, Indra, efectivamente, ha subido significativamente como consecuencia del impulso al sector del armamento al elevarse o tratar de elevarse el gasto en defensa en términos de PIB y, por tanto, era uno de los beneficiados. Pero también hay que tener en cuenta que, aparte de que subió en su momento bastante, tiene un problema de gobierno corporativo muy importante. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Tiene un problema de gobierno corporativo y ahora incluso de enfrentamiento del presidente con Moncloa, etcétera. Por tanto, eso los mercados no lo valoran positivamente porque en general se ve perjudicada la empresa. De tal manera que esa es la explicación. Hoy lo normal es que hubiera subido bastante porque ya en Europa, no sé cómo habrá ido esta reunión de un comité que inicialmente no existía, pero parece ser que se ha creado hoy por parte de nuestra presidenta de la Unión Europea, que pone de manifiesto claramente que es necesario llevar a cabo un cambio importante en cuanto a la política de defensa y en cuanto a la política energética. A mí me ha hecho mucha gracia que nuestra vicepresidenta para Transición Ecológica ha hecho una llamada a las energías renovables para reducir nuestra altísima dependencia de los hidrocarburos. Y no se acuerda de la energía nuclear, que quiere cerrar las centrales nucleares, y no se acuerda de su antecesora, señora Rivero, que se ha caído el caballo como Santiago, que ahora resulta que es la máxima defensora del programa nuclear europeo de centrales más pequeñas, etcétera. Pues por supuesto que hay que tener en cuenta las energías renovables, pero también otras energías como la energía nuclear, que venimos diciendo desde hace mucho tiempo que son necesarias para reducir la enorme dependencia que tiene España de los hidrocarburos. Cicuéndez, y entre los que han sacado tajada hoy se ha colado Celnex, quizás como valor refugio. Lógicamente, Celnex está dentro del sector que le puede venir bien este tipo de circunstancias porque está en el sector de telecomunicaciones y tiene una tendencia alcista absolutamente clara en este momento, tras las correcciones que había tenido previamente. Celnex. Sí, efectivamente, yo creo que básicamente esa es la razón. Las telecomunicaciones, entre otras cosas, también son estratégicas desde el punto de vista, sobre todo, de las contiendas. Bueno, pues vamos a los dos hechos graves del día, el aumento del precio del gas. El precio del gas no hemos aprendido nada desde la crisis de Ucrania. Sigue estableciéndose de una manera poco transparente, muy volátil y exageradamente pensando en futuros, en mi opinión. Ese mercado holandés donde se fija el precio no funcionó en Ucrania, no está funcionando ahora, aumentos del 40% del coste del megavatio hora, mientras que el petróleo, pues el aumento ha sido más moderado. Sí, pero también hay que tener en cuenta que, aparte de la falta de transparencia, como usted muy bien ha explicado, estamos hablando de un mercado que en este momento estaba prácticamente bajo mínimos. Hay que recordar, y aquí lo comentamos en algún momento, que hubo una operación de opciones que le fue ruinosa, claro, de 1.000 euros megavatio hora, pero hubo mucho tiempo transacciones a 380, 390 euros megavatio hora. La semana pasada estaba entre 29 y 30, de tal manera que estaba muy barato y ahí había margen para la subida. Y en segundo lugar, efectivamente, puede ser uno de los perjudicados. Y por eso también mandaría yo un mensaje a nuestra vicepresidenta de Transición Ecológica, o como lo queramos llamar, que empecemos a pensar que muy probablemente España tiene recursos de gas natural a través del fracking, por ejemplo en el páramo de Masa, de tal manera que por lo menos, aunque no se autorice la explotación por ahora, que se autorice la exploración, porque evidentemente cuanto mayor sea el grado de autoabastecimiento energético en general y también de hidrocarburos, lógicamente, pues en mejor situación estaremos España para enfrentarnos a estas situaciones de shock externo. Tiene toda la lógica, pero eso es anatema mientras este gobierno siga siendo el de Pedro Sánchez, la verdad. Los precios del gas y... Bueno, pues hemos visto efectivamente que está subiendo, en concreto el estadounidense está subiendo un 3,43, pero efectivamente está en una zona de soporte, o sea que con una tendencia claramente alcista, pero tampoco se ha desbordado. Digo en Estados Unidos, otra cosa es en Europa, que al ser poco líquido pues no funciona muy bien. Sí, sí. Bueno, dicen que el conflicto entre la administración Trump e Irán va a poder comprometer hasta 45.000 millones de inversión prevista en energía en España.
Sí, efectivamente, hay que tener en cuenta que las compañías energéticas, sobre todo las eléctricas, querían realizar una serie de inversiones y en este sentido se pueden ver comprometidas. Pero yo estoy casi seguro que no va a ser así, porque evidentemente lo que se pueden ver ahora perjudicadas es por un incremento del precio de los inputs, por ejemplo las eléctricas, pues ahora el gas, básicamente petróleo no utilizan para producir electricidad, pero sí en los ciclos combinados mucho gas y máximo después del susto que nos dio Red Eléctrica, que ahora se está utilizando mucho más ciclo combinado para garantizar el abastecimiento y que no haya apagones, pues ahí se pueden ver perjudicados. Y luego algunas inversiones que se pensaban realizar. Pero yo creo, insisto, que ojalá no me equivoque, pero que este conflicto puede ser bastante corto. Pues no puedo coincidir más con él, que efectivamente creo que el conflicto va a ser corto y eso está por ver, que se vayan a invertir esos 45.000 millones. Bueno, pues vamos a otros temas que no tienen que ver con la guerra por ahora. La venta de turismos sigue en ascenso y en febrero han crecido un 7,5%. ¿Eso es suficiente? ¿Eso sigue siendo muy poca cosa? Hombre, sigue siendo muy poca cosa porque estamos hablando de 97.082 turismos, que son 170.000 en los 2 primeros meses del año. Es de verdad que es un incremento importante, de media 4,3 y en el mes de febrero el 7 y algo, es decir, se está acelerando, pero en cualquier caso es muy bajo respecto a las tendencias actuales. ¿Quién está tirando precisamente de ese crecimiento? En primer lugar, el vehículo eléctrico. No por convicción, sino porque han aumentado las restricciones en las ciudades precisamente el día 1 de enero. Y eso ha hecho que mucha gente haya tenido que utilizar elegir un coche eléctrico. Luego, en segundo lugar, están yendo bastante bien los autobuses, lo que es una buena señal, pero quiere decir probablemente que también el transporte ferroviario se está resintiendo enormemente porque la demanda de autobuses ha crecido significativamente. Pero en general, los automóviles de motor de combustión pues no siguen tirando. ¿Por qué? Porque hay una enorme incertidumbre respecto a lo que puede ocurrir con ellos. España es un país productor también de automóviles y está siendo uno de los grandes perjudicados, sin lugar a duda. Cigüeñez, usted quería hablar de Renault. Pues bueno, ya que estamos hablando del sector de automóviles, bueno, por poner un ejemplo, estamos viendo que, bueno, pues que muchas acciones relacionadas con el mundo del automóvil están en zona de mínimos. Señal de que aunque haya estas ventas de un 7,5% en febrero, en concreto en España, bueno, pues de momento no termina de ser muy atractivo. Yo lo que creo es que me da la impresión de que como tenemos elecciones el año que viene, supongo que estos ayuntamientos que hablan de las zonas de bajas emisiones y tal y cual, pues no se atreverán lo mantendrán un año más. Espero que en Madrid sea así. Sí, algo bastante insólito. El salario público medio ha tocado máximos y ya es un 20% mayor que el salario medio del sector privado. Sí, efectivamente, exactamente un 23%. Podríamos pensar que no tiene ningún sentido y que esta situación a lo largo de la historia en España no se ha producido nunca. Pero es que hay que tener en cuenta que estamos ya desde el año 2018 con un gobierno que lo que hace es apostar por el sector público fundamentalmente, y en este sentido lo que ha hecho es elevar los salarios, etcétera, hasta tal punto que se acaba de batir el récord. La media salarial del sector público son 2.853 euros, es decir, 500 euros más que la media en el sector privado. Pero por una razón además fundamental, porque el concepto de productividad, yo soy funcionario, pues no existe. Y sin embargo, en el sector privado, a pesar de la obligación de subir el salario mínimo interprofesional, etcétera, se tiene en cuenta la productividad, porque si no, no puedes pagar los salarios, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, que son la mayor parte del tejido empresarial español. O sea, que ese divorcio se va incluso a incrementar. Se puede incrementar, con una paradoja además, que en el sector público la estabilidad en el empleo es mucho mayor que en el sector privado. Pues mire, yo no soy funcionario, lo que soy autónomo, con lo cual, pues oye, lo de las horas ya sabe, lo de no ponerse malo, pues todas las del mundo y más. Y este fin de semana hemos estado preparados, bueno, muchas horas. Conclusión, que me parece una vergüenza y que espero que esto termine rompiendo por algún lado. Pues podría ser. Podría ser. No tenemos tiempo para más. Si acaso, para que yo agradezca a estos dos caballeros su presencia en el programa y sus opiniones y a ustedes su paciencia e interés. Pero para ustedes hay premio a la vuelta de publicidad, la redacción abierta.